apóstol Pablo les aconseja a la iglesia a no contristar o entristecer al Espíritu Santo. Este libro se menciona continuamente la permanencia del Espíritu Santo en su labor dentro de la vida de la iglesia, pero también en su relación con los creyentes. El Espíritu Santo sella a los creyentes para el día de la redención, nos da entrada también al Padre, nos fortalece espiritualmente, nos hace ser un cuerpo en Cristo Jesús, nos da fruto para que nosotros también lo llevemos a cabo y nos da también la llenura del Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo pueda ser contristado es una prueba muy clara también de su personalidad. Además, nuestro texto nos revela la estrecha conexión que hay entre el Espíritu Santo y el creyente. Él ha de tener un interés muy tierno y afectuoso en la vida de cada uno de nosotros, puesto que Él es contristado por nuestras imperfecciones y también por nuestros pecados. No es un Dios que reine solitariamente, aisladamente, separado por un gran golfo. Antes bien, el Espíritu entra en un corazón tan íntimo como el nuestro, hace observaciones tan minuciosas y tiene consideraciones tan tiernas que puede ser contristado por nuestras fallas y nuestras insensateces. No contristéis al Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. Significa esencialmente que no lastimemos a aquel que nos ama y que está a nuestro lado para ayudarnos y para sostenernos. En Juan 14:26 leemos las palabras del Señor Jesús que nos dicen que el Padre ha enviado al Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador en la vida cristiana. Cuando nuestras acciones o nuestras actitudes entristecen al Espíritu Santo, el resultado puede ser una tremenda tensión. El Espíritu atrae en una dirección, pero las pasiones descontroladas de la carne tiran de nosotros en sentido contrario. El apóstol Pablo lo describe en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, dice él, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Si esta situación continúa, quizá empecemos a sentirnos culpables e insatisfechos con la vida cristiana. En breve, el gozo y las fuerzas tal vez van a disminuir y sean reemplazadas por la apatía y también por el letargo, según Salmos capítulo 32, versículos 3 y 4. ¿Qué entonces significa la palabra contristar? Bueno, la palabra contristar significa tristeza, significa causar dolor, afligir e entristecer. Nosotros como creyentes, con nuestros actos, podemos hacer que el Espíritu Santo se aflija, se entristezca y además podemos causarle también mucho dolor. Y cuando Él está contristado en nosotros, automáticamente afecta todo nuestro ser y toda nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros por fe en Cristo Jesús, es contristado cuando la unidad de la iglesia, de acuerdo al libro de los Efesios, también es alterada o rota por el pecado de los miembros del cuerpo. El Espíritu Santo es contristado cuando hay pleitos y conflictos entre los hermanos que rompemos su unidad y perturbamos la paz del Espíritu. Es una carta dirigida, como ya se ha dicho, a los cristianos, aquellos que tenemos la responsabilidad no solamente de abrazar esas grandes doctrinas, no solamente de decir que podemos nosotros debatir, podemos corregir, podemos defender, sino que también somos llamados por Dios en este mundo a poder vivir la vida en Cristo. Ser las manos, ser los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con ese propósito nos fue dado el Espíritu Santo. No solamente nos enseña y nos guía hacia toda la verdad, que es sumamente importante en la vida de la iglesia. Conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo, conocer los grandes temas teológicos que vemos en la Escritura. Enaltecer sí la doctrina, pero no dejar de enaltecer la vida cristiana, no dejar de enaltecer la práctica.
el cómo es que esta doctrina que tanto abrazo va a afectar mi manera de vivir. Una doctrina que no afecta tu manera de pensar, no corrige tu corazón y tus pensamientos. Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿El conocimiento qué? Emanece. Pero el amor edifica. Y vivimos tiempos en donde buscamos nosotros defender tanto la doctrina que nos olvidamos de cómo viven nuestros miembros en cada congregación local. Este es un reto de todo ministro, de todo liderazgo bíblico. Si hay ancianos, hay diáconos, hay ministros para los jóvenes. Es un reto continuo de poder nosotros examinar que si la divinidad mora en nosotros, el Espíritu Santo que es Dios, y que entendemos el gran misterio de la Trinidad o la divinidad o la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y entendemos que los tres son uno. Poder explicarlo no podemos, es un misterio, pero lo creemos porque la Biblia así nos lo ha revelado. Pero también nos revela la proximidad del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. No lo presenta como algo externo, lo presenta como algo interno. No hay intimidad más poderosa que la posesión del Espíritu Santo dentro de nuestras mentes, dentro de nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros sentidos, en todo nuestro ser. Cuando Juan, ya reflexionando sobre el ministerio de Cristo, y cuando Juan escribe su evangelio, dice Juan: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No es un Dios que observa desde las alturas, es un Dios cercano. Es un Dios que camina con nosotros. Fue el nombre que se le dio, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él camina con nosotros. Queremos influenciar al mundo, queremos corregir al mundo, pero antes de ser enviados es necesario pasar tiempo con Él, poder entender a nuestro amigo, a nuestro ayudador, a nuestro consolador, que está dentro de nosotros y que busca equiparnos y busca enseñarnos. Y una de las lecciones que transmite los apóstoles por revelación divina es que ese ser divino puede ser ¿qué? Contristado. Eso nos habla de que el Espíritu Santo tiene una personalidad, tiene una conciencia porque decide, tiene sentimientos porque puede ser entristecido, tiene una voluntad que es la misma la del Hijo y la del Padre, porque trabajan en esa unidad para llevar a cabo la obra salvífica de Jehová Dios de los ejércitos. Cada uno tiene un rol específico. El Padre realiza el plan, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu lo ejecuta, añadiéndonos al cuerpo de Cristo por un solo Espíritu, que a todos se nos dio a beber de un solo y el mismo Espíritu. Bueno, ese Espíritu que mora dentro de ti y mora dentro de mí, es tan sensible al pecado, es tan sensible que puede ser contristado. Y no quiero hablar de lo que se hace allá afuera, ya se encargaron ustedes. Voy a hablar de lo que se hace adentro, el cómo vivimos tú y yo. Antes de señalar a las denominaciones, a las sectas, antes de señalar a cualquier otra congregación, debemos abrir nuestros ojos y ver nuestra realidad como iglesia. El Espíritu que mora en el cuerpo de Cristo, ese cuerpo se encuentra dividido.
se encuentran problemas. Una congregación con otra congregación. Se vive en México, se vive en El Salvador, se vive en Guatemala, se vive en Los Ángeles, en la ciudad, en donde quiera que nosotros veamos la iglesia, vemos estas situaciones. Y no es algo que nos debe de alarmar, o como que si fuese algo nuevo, porque ese es el propósito de las cartas. A iglesias con situaciones difíciles, a iglesias que se les tiene que llamar la atención, de reconocer que hay alguien que mora dentro de ellos, y que lo que piensan cuando nadie les ve o los puede escuchar, el Espíritu sí sabe. Si mi teología es correcta, que antes que la palabra salga de mi boca, Él ya la sabe, y si el Espíritu de Dios es Dios mismo, bueno, el Espíritu que mora en mí sabe, antes que la palabra salga, Él ya la ve. Él conoce las intenciones y las motivaciones. Él sabe por qué saludo, Él sabe por qué abrazo, Él sabe por qué beso, Él sabe por qué digo lo que digo. Él no puede ser burlado. Y entre más conscientes estemos de que somos morada del Espíritu Santo, que somos el templo de Dios y que Él mora dentro de nosotros, más sensibles vamos a ser a la voz del Espíritu en nuestras vidas. El primer punto que vamos a considerar es el hecho de que el Espíritu Santo puede ser contristado. Este Espíritu tierno y amoroso que espontáneamente se ha responsabilizado de revivirnos de nuestra muerte en el pecado y de ser el educador de la nueva vida en Cristo, ha implantado en nosotros Dios, ese instructor divino, ese iluminador, consolador, recordador, a quien Jesús ha enviado para que sea nuestra guía permanente en la vida cristiana. Este ser puede ser contristado. La paloma celestial puede ser turbada, el fuego celestial puede ser sofocado, el viento divino puede ser resistido y el bendito Paracleto puede ser tratado con desprecio. El Espíritu no puede menos que sentirse agraviado por la inmundicia y especialmente tiene que sentirse contristado por la presencia del mal en aquellos que son objeto de sus afectos. El pecado en cualquier parte tiene que ser desagradable para el Espíritu de santidad, pero el pecado de su propio pueblo es aflictivo para Él en un sumo dolor y tristeza, porque somos los que hemos sido redimidos, los que nos hemos despojado del viejo hombre y nos estamos renovando en el espíritu de nuestro entendimiento y buscamos revestirnos del nuevo hombre. Es a nosotros que nos dice el apóstol Pablo que podemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sería el Espíritu de verdad si aprobara lo falso en nosotros. No sería puro si no lo contristara lo que es impuro en nosotros. No podríamos creer que fuera santo si mirara complacida nuestra impiedad. Como Él es lo que es, el Espíritu Santo y el Espíritu de santidad, entonces todo lo que en ti y en mí resulte ser deficiente en nuestra relación con Él, tiene que contristar al Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestras debilidades, pero se contrista también por nuestros pecados. Él se contrista también por las consecuencias trágicas del pecado en nuestras vidas. Él se contrista por nosotros porque ve cuánta disciplina merecemos y cuánta comunión perdemos cuando pecamos o practicamos el pecado. Pudiendo estar sobre el monte de la comunión, nos encontramos suspirando en el calabozo del desánimo, y todo por motivos de comodidad carnal preferimos ir por el camino equivocado. Él ve anticipadamente que el rebelde de corazón será colmado de sus propios caminos cerrados y se contrista porque mira desde antes la aflicción del rebelde y la aflicción del desobediente.
desde lejos ve. Nos dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. ¿Cuántas veces no contristamos al Espíritu Santo? Porque Él observa que ese camino y el fin de ese camino es un camino de muerte, es un camino de vergüenza, es un camino en donde nos vamos a avergonzar nosotros de tantas cosas trágicas. El mundo vomitará sus consecuencias trágicas sobre nosotros y Él se contrista porque Dios nos ha llamado a tener vida y vida en abundancia, y nosotros nos conformamos con migajas cuando en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. Además, es sin duda por causa de Jesucristo que el Espíritu Santo está siendo contristado. Nosotros somos la compra hecha por la muerte de Jesús en el madero. Él nos ha comprado con un precio muy caro y debe poseernos enteramente para sí. Y si no posee por completo a los suyos, pueden concebir muy bien que el Espíritu de Dios esté contristado, porque se pagó un precio muy alto. Sí están ahí, pero no están del todo ahí. Sí ponen atención, pero no es una atención al 100%. Cantan, pero no cantan con el corazón. Diría Dios a este pueblo, de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. Dicen que me aman, pero por sus frutos los conoceréis. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Pero de cierto yo les declararé, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si fuere posible, aún a los escogidos también que engañaría. Es una realidad que vive la iglesia. Es un diagnóstico. Yo no puedo hacer ese diagnóstico porque no conozco tu corazón y tus mentes ni las intenciones. Pero sí sé de uno y sé de la Escritura. Si alguien conoce la conducta y el comportamiento humano, es Dios. Si alguien puede sanar las necesidades del alma, es el Espíritu Santo. Porque Él conoce, porque Él sabe desde lejos nuestros pensamientos. Y para eso nos fue dado. Porque una de las luchas más grandes en la vida cristiana no son externas, son internas. Se llevan a cabo aquí en la mente. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le digo que sí o le digo que no? ¿La perdono o no la perdono? ¿Me olvido o lo recuerdo? Aquí se llevan a cabo las grandes luchas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pero sinceramente estoy pidiendo que Dios los bendiga o que ya se vaya, que ya se retire, que ya se aleje. Es un diagnóstico divino, Dios no nos juzga ni nos apunta. Dios da a conocer su palabra. Cada quien, el que tiene oídos, oiga. Hay que oír. No desechar al que nos habla, sino ponernos a examinar y decir, es verdad. Dios nos conoce. Dios sabe. A todo mundo podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Hemos de glorificar a Cristo en estos cuerpos mortales. El único fin y el propósito de nuestro deseo han de ser de coronar con joyas esa cabeza, que una fue coronada de espinas. Es lamentable que fallemos tan frecuentemente en este servicio tan razonable. Jesús nuestro Salvador merece lo mejor de nosotros cada día. Amén. Cada herida suya reclama obediencia total. Cada dolor que soportó y cada gemido que escapó de Él
merece de nosotros, de nuestros labios, un renovado motivo para alabarle y glorificarle en la congregación de los santos, movidos por el Espíritu Santo de Dios para llevarle a Él mayor gloria, ponerlo en nuestras vidas muy en alto, sin tener temor a lo que van a decir o pensar de mí. Es el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y como hijos hemos de conocer a nuestro Padre y le vamos a alabar como nuestro Padre. En segundo lugar, hemos de referirnos a las causas deplorables que contristan al Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el texto, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. La palabra amargura significa, habla como una persona que habla con veneno punzante. Es un veneno agudo y muy amargo. Eso es amargura. Son esos recuerdos, esas insatisfacciones, imágenes mentales amargas por fracasos y cosas dolorosas del pasado que llevan a contristar al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Es todo tipo de amargura que a veces permitimos que el pasado siga guiando nuestras vidas en el presente y nos volvemos ¿qué? Amargos, muy amargos. No podemos permitir que el pasado nos amargue la vida. Ya no podemos, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestra regeneración en el Espíritu Santo nos da una buena conciencia delante de Dios, que somos nuevas criaturas, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y ese poder que nos perdona nos capacita también para perdonar a aquellos que nos han dañado, que nos han lastimado, para vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Pero cuando hay amargura, cuando ese veneno sigue causando tristezas en mi vida, ¿qué es lo que estoy haciendo? Contristando al Espíritu Santo. Porque la voluntad de Él es que yo viva en gozo, pero Él amargura. Pero también dice, quítese de vosotros todo enojo. La palabra enojar o enojo significa estirarse a uno mismo, excitación de la mente, anhelo de un deseo en particular de pecado. Somos culpables de causar tristeza al Espíritu Santo cuando nosotros abrazamos o abrazados por una pasión, ya sea por el enojo, la envidia o por rencor o hasta por eliminar a alguien, aunque solo sea mentalmente. Fíjense, hermanos, muchas de las tristezas en la iglesia local son de los propios miembros. Esta hermana está enojada con aquella hermana. Esta familia está enojada con aquella familia. Es ese enojo, esa excitación de la mente. Pero lo más curioso es que ambos están en el mismo salón cantando el mismo himno, queriendo glorificar ¿a quién? A Dios. Pero no se pueden ver. Muchas de las tristezas de un cristiano son de la familia de la fe. Y un hermano de Texas, él estuvo entre nosotros predicando, fue uno de los exponentes del seminario. Él era anciano de la iglesia, dejó de ser anciano por unos problemas que tuvo con su familia. Pero dice él, yo había sentido enojo allá, cuando vivía allá, pero jamás me imaginé sentirlo con los que me causaron mucho daño
y me juzgaron muy duramente a mí y a mi familia. Les estoy hablando de la iglesia donde yo ministraba. Usted se levanta, se enoja. Cuando hay familias donde surge un pecado y ese hermano o hermana es miembro de esa familia, todo el mundo se enoja. Queremos tapar el sol con un dedo. Pero cuando el hijo de esta otra familia llamamos a él, a Juan, y si es posible que se anuncie en el boletín de la próxima semana, para que todos sepan. Eso es contristar al Espíritu Santo. Hay mucha gente, hermanos, que está enojada con la iglesia. Hay muchos hijos e hijas de predicadores que están enojados con la iglesia. Porque la iglesia puede ser muy cruel, muy dura. Se enojan. Contristamos al Espíritu Santo. Voces, gritería, es alzar la voz, graznar como un cuervo. Ese es el origen de la palabra griterías. Graznar como un cuervo. Lastimamos y afligimos al Espíritu Santo cuando nos conducimos verbalmente a levantar la voz. Es que así soy yo. Así soy yo. Desde que me convertía, son 15 años, es que así soy yo. ¿En qué estamos dejando el trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros? Levantamos la voz con rudeza, con desconsideración. No consideramos a la persona, con molestia, de una manera prepotente e impositiva y solo porque queremos salirnos con la nuestra. Griterías. Y entre más toque la trompeta, más satisfacción para él o para ella. Quiere que todo el mundo se dé cuenta. Pero bien ahí que cantando y alabando a Dios. Y dando sorpresa. Eso es contristar aquí al Espíritu Santo. Luego maledicencia. Blasfemar, difamar, calumniar, herir verbalmente, generar rumores. Oprimimos al Espíritu Santo cuando nosotros herimos verbalmente a los demás por difamaciones, por calumnias, cuando herimos verbalmente, menospreciamos, tratamos con crueldad, herimos los sentimientos con nuestras bromas o con palabras de doble sentido, lastimamos el cuerpo de Cristo. También es así cuando se generan rumores impropias acerca de alguien, o también cuando yo le añado a ese rumor. A veces uno dice, bueno, el apóstol Pablo estuvo aquí o pasó por la iglesia que ni nos dimos cuenta, pues murió hace tantos años, pero él está describiendo por revelación divina y por inspiración de Dios la lucha que la iglesia local enfrenta mientras tenga existencia. Luchamos con eso. Se luchó en Éfeso, se luchó en Colosa, se luchó en Tesalónica, se luchó en Galacia, los hermanos de Roma, allí en Jerusalén. Santiago les exhorta duramente a que no lo hagan, a que no murmuren, nada de maledicencias, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso sí debemos de hacer, pero en cada vida y generación y época de la iglesia luchamos con esto. Teológicamente están bien, y gracias a Dios, pero en la práctica, le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, miren, cuando se griten o se rasguñen y se muerdan, nomás tengan cuidado de que no se vayan a no se vayan a consumir. O sea, ¿cómo veo una iglesia? Es que luchamos con eso. Luchamos nosotros con eso. Y la última es maldad. Fíjense, perdón, toda malicia. Malicia, hermanos. Son esas intenciones malvadas. Son esos momentos en que te quieres aprovechar, tomar ventaja. Pero ese hermano no creo que sea así,
hace bien el apóstol Pablo decirnos: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. Porque si esto están practicando, están albergando en sus corazones y en sus mentes, están contristando al Espíritu Santo. Aquel que defienden y que dicen: creo en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y quieres defender y hablar la verdad y decir: mira, aquí dice la Biblia, esta es la iglesia del Señor. Sí, hazlo. Pero también entendamos nosotros que con este tipo de actitud contristamos al Espíritu Santo. Si en la iglesia hay disensiones y hay divisiones, nunca pensemos que esa es victoria para la iglesia. Eso es triste. Es una gran tristeza cuando la iglesia se divide. Se va un grupo para allá, se va otro grupo para allá. Y desde ese momento en que se dividieron, esta no tiene comunión con aquella y aquella no tiene comunión con esta. Y se luchan. Pero las dos son iglesias ¿de quién? De Cristo. Aquella se molestó porque esta participa de la cena del Señor en la tarde y aquella en la mañana. Y aquella dice que es cena y tiene que ser en la tarde porque en la tarde es la cena y en la mañana pues es desayuno. Se dividen por liderazgos. Muchas de nuestras obras hispanas nos dividimos, ¿sabe por qué? Porque no tenemos ancianos. Que los varones dirijan. Bueno, es una forma de poder solventar las necesidades, pero no es la solución. ¿La solución cuál es? Hombres maduros, sensatos, prudentes, hombres íntegros, que van a ver y no van a proponer sus ideas, sino la voluntad de Dios. Y si no les gusta, la iglesia es de Dios y se va a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a proteger la unidad del Espíritu. Esa es la voluntad que debemos de tener todas las congregaciones de Cristo. Pero vuelvo a repetir, luchamos con ello. ¿Cómo podemos nosotros eliminar esto en la vida de la iglesia? Versículo 32. Antes bien, ¿qué dice? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No le está hablando, hermanos, hermanas, a una conferencia donde hay muchas iglesias. Le está hablando a la iglesia que se reúne a la iglesia de ellos. Bueno, sé que yo vengo de Montebello, otros vienen. Pues los que son de Canyon View, a ustedes de Canyon View me voy a dirigir. ¿Saben cómo pueden ustedes mantener esta unidad y no contristar al Espíritu de Dios? Sean benignos unos con otros. Sean de buenos pensamientos. Sean sinceros. Si algo no te gusta, no se lo digas a nadie. Dilo a la persona indicada. Si alguien te ofendió, porque nos vamos a ofender, ¿a poco no? En el matrimonio nos ofendemos. Mi esposa me ofende a cada momento. Pero eso debemos entender, sea yo o sea ella, delante de Dios, ella y yo tenemos que estar en paz. Y una de las lecciones que yo he aprendido en mi matrimonio es aprender a pedirle perdona. ¿Sabes qué? Perdona. ¿Y saben cuál fue la segunda cosa que aprendí? Me perdonas. Porque a veces uno dice perdóname como que ya no. ¿Me perdonas? Si ella me dice me hiciste sentir así, perdóname,
me dice, sí te perdono. Qué bonita la reconciliación, ¿verdad? Se abraza uno. Decía el hermano David Esparza, ¿sabes qué tan bonita es la reconciliación? Este hijo es el hijo de la primera reconciliación, este hijo es el hijo de la segunda reconciliación, porque son muy bonitas las reconciliaciones. No podemos continuar viviendo en enemistad. ¿Verdad que no se puede? Un matrimonio no se puede vivir en enemistad, porque vamos a estar, ¿qué? Tristes. ¿A poco no hemos comido? Ahí está el platito y pues, la esposa no está ahí con uno y pero cuando todo está bien, ¿quieres más? Ahí viene la jarrita de agua de piña y otra, porque tenemos esa. Como iglesia aquí en Canyon View, sé que se van a mover, pero al moverse váyanse pensando en eso. Sean benignos unos con otros, porque eso sí agrada al Espíritu de Dios. ¿Y saben qué? Sean misericordiosos. ¿Saben por qué misericordiosos? ¿Saben lo que significa la palabra misericordia? Son dos palabras, miseria y cardia. ¿Es dolor de qué? Dolor de corazón. Eso es misericordia. Cuando Dios vio nuestra situación vergonzosa, Dios fue movido ¿a qué? A dolor de corazón. E hizo algo por nuestra situación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que Él. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Misericordia es eso, dolor de corazón. Que tengamos entre nosotros misericordia, porque van a haber momentos en que vamos a tener que obrar con misericordia. Y a veces la misericordia no es algo que se obtiene, es algo que se da gratuitamente. Que te ofendieron, pues la misericordia, ese dolor que tú tienes por esa situación, vas a estar dispuesto a perdonar. ¿Saben por qué misericordia es importante? Santiago nos dice, iglesia, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere ¿qué? Misericordia. Y luego les dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si quieres que en el día final triunfe la misericordia, tenemos que obrar misericordiosamente unos para con otros. Lo opuesto a misericordia, ¿saben qué es? Gritería. Es a levantar la voz. Y si eres de esas hermanas que se levanta la voz. Misericordia. ¿Cuál es la tercera? Perdonándoos unos a otros. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que el silencio, la ley del hielo, es una forma de castigar a la persona. Regreso al matrimonio. Cuando nos dejamos de hablar, soy cristiano, no le puedo decir lo que estoy pensando porque no le agrada a Dios, pero el pensar sí le agrada a Dios. No les hablamos, ¿verdad? Estáis sentado y pasando. Porque queremos ¿qué? Castigar a la persona. Es una forma de castigar. Es una forma de traer satisfacción a nosotros. La estoy castigando, lo estoy castigando. Que mira, perdóname que esto, aquello. O sea, vamos. Es una forma de castigar a la persona, el silencio. Los que están noviando aquí, tienen novio, novia, y que tu novio no te hable, no, ¿cómo me ama? No, te está castigando. De alguna forma te está castigando. Sucede en el matrimonio, sucede cuando un hermano se pone en pleito con otro hermano y los dos son maduros y saben que no pueden decirse de palabras, pero sí acudimos todos a qué. Bueno, el silencio es una forma de castigar. Y
¿Y cuántas veces en nuestras congregaciones, confraternidades, seminarios, tú los observas? Esta iglesia no se lleva con aquella. Y ves al hermano y se pasan así. Y no se saludan. ¿Se están qué? Se están castigando. Perdonándoos, como dice la Escritura, como Dios también os perdonó a vosotros en ¿quién? En Cristo Jesús. Dios nos perdonó. ¿Y cómo perdona a Dios? Dice que va a llevar nuestros pecados y los va a tirar a lo más profundo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Otra forma de verlo es que Dios no los va a recordar. O sea, Dios no me los va a tirar en qué. Oh, mira, hace 5 años tú hiciste esto y ahora sí quieres venir y postrarte delante de mí. No, Dios no es así. Si me pongo en paz con Él, Dios no echa fuera el corazón contrito y humillado. Dios nos perdona y hace nuestros pecados alejar de su presencia lo más lejos posible. Es una bendición el perdón de Dios. Amén. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le debía a su amo no sé cuánto dinero, que debía de 1000 vidas para poder pagarle? Fue y le rogó hasta que el amo le dice: mira, ¿sabes qué? Te perdono. Tu deuda ha sido cancelada. Pero ¿cómo salió este siervo? No, se me perdonó una deuda que yo necesitaría vivir 1000 veces para pagar mi deuda. Un peso de encima, más que un peso, unas 10,000 toneladas. Pero cuando sale, nos dice el Señor que ve a uno de sus consiervos que le debía $100. Y va sobre él y le dice: págame lo que me debes. Y el consiervo le dice: mira, dame tiempo, que te lo voy a pagar, pero dame tiempo. ¿Qué hizo? Págame lo que me debes. Policía. Cuando los otros consiervos se dieron cuenta de la actitud y sabieron ellos, supieron ellos que el amo le había perdonado una deuda tan grande, sucede lo que sucede en muchas iglesias. Cuando los otros consiervos se dieron cuenta de la actitud, se pusieron ¿qué? Tristes, como diciendo: ¿cómo es posible si se le perdonó una gran deuda? ¿Por qué no pueden perdonar una deuda que puede ser pagada en 1 o 2 semanas? Se pusieron tristes. Y si algo sucede en la iglesia, nos ponemos tristes, ¿a poco no? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué esto? Bueno, si la iglesia se pone triste, ¿quién se entristece dentro? El Espíritu Santo. Perdonándoos unos a otros como Dios nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo sé que es difícil a veces perdonar. Se dice que es divino perdonar. Y si es divino perdonar, bueno, el Espíritu de Dios que mora en nosotros es divino, es Dios, y nos da la fuerza para poder hacerlo. ¿Cómo hacemos para no contristar al Espíritu? Bueno, sed benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El amor, la misericordia y el perdón nos guardarán de la desunión. Colosenses 3:12 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La membresía en la iglesia local no es fácil, pero cuando nos unimos unos a otros en el vínculo de la iglesia, cuando vienen conflictos y vienen disturbios de Satanás para destruir la iglesia, Dios nos señala a Cristo y su amor para con nosotros. ¿Cómo debemos amar al hermano, amar a la hermana? Tal como Cristo
nos amó a nosotros. Amémonos los unos a los otros. ¿Cómo debo de perdonar? Como Cristo nos perdonó a nosotros. Tomó muy en serio el Señor Jesús nuestro pecado, poniendo su vida por los malhechores, los cuales éramos tú y yo. Nos halló cuando éramos sus enemigos y nos hizo sus hijos, en vista de todo el amor, de toda la benignidad y de toda la misericordia que Cristo mostró para nosotros. Cuando tú y yo no hacemos esto, se contrista el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios obró así contigo y conmigo. Él me amó, obró en misericordia y te perdonó. Y si algo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, es moverme a ser benigno, misericordioso, perdonando los unos a otros. Son tres claves para no permitir que el Espíritu Santo sea contristado. Por eso debemos de ser humildes y prontos a perdonar. Así guardaremos la unidad y la paz de la iglesia. Esto es nuestro llamado como miembros de la iglesia y de toda congregación local. Como ministros es un gran reto y un gran desafío. Y se entristece a la iglesia si muchos de los dolores se viven en la iglesia. Muchas de las lágrimas de muchas mujeres cristianas son causadas por otras mujeres cristianas. Se anda en la carne a veces, pero hay que crucificar al viejo hombre y sus deseos y revestirnos de nuevo, creados según Dios, como dice la Escritura, en toda justicia y santidad de la verdad. Ese hombre creado según Dios es una nueva creación. No es algo que sale de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo, porque no está en nuestra naturaleza obrar en justicia y caminar en santidad. Dios tiene que formar un nuevo hombre, y ese nuevo hombre que ahora camina debe de ser movido, dirigido y controlado por el Espíritu de Dios, para que pueda obrar en justicia y para que pueda caminar en la santidad de la verdad. Se requiere del Espíritu Santo. Y en vez de contristarlo, mejor hay que cederle el control de nuestras vidas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Cantando, alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten ¿a quién? A sus maridos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es ¿qué? Porque esto es bueno. Queremos ser movidos por el Espíritu de Dios. No es una euforia momentánea en que sentí el Espíritu. No, el Espíritu de Dios se mueve en esas acciones de benignidad, en esa obra de misericordia. Se movió el Espíritu de Dios, porque queriendo hacer lo que yo quiero, no lo hago, sino lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? A los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todos los que sois guiados por el Espíritu, sois hijos. Esa es la invitación, de poder conocer más íntimamente a aquel que mora dentro de nosotros. No se necesita cometer esos pecados capitales, como diría alguno por ahí. ¿Saben cómo se contrista el Espíritu Santo? En la amargura, en el enojo, en la gritería,
palabras mal dictadas, palabras mal dichas, malas palabras. Mejor la traducción sería palabras francesas, ¿verdad? Y malicia, esa malicia que anda ahí, que a veces nadie te ve y nadie te puede señalar, pero Dios, que conoce el pensamiento y el ser interior, es contristado. ¿Por qué piensas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué esa doble intención? ¿Por qué esa malicia? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué lo tientas? ¿Por qué lo provocas? ¿Por qué provocas al ministro? ¿Por qué provocas a su esposa? ¿Por qué provocas a sus hijos? Esas son malas intenciones. Y el Espíritu Santo es contristado. Y resultado, no somos felices. No podemos servir con todo nuestro corazón porque alguien nos está redarguyendo. ¿Quién nos redarguye? El Espíritu. Se pone triste. Y si se pone triste, yo también voy a estar triste. Y ahí andan muchos cristianos tristes. ¿Por qué? Se caminaron en la carne. Quiero hacer tu voluntad. No quiero contristarte. Padre, no quiero contristar al Espíritu que me fue dado. Sé benigno. Sé misericordioso. Perdona. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi ofensor? 490 veces. Y ten ahí tu libreta y ya vas en las 400, pues te faltan ¿cuántas? La idea es perdonar siempre. Siempre debemos de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos perdona a nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga a cada uno de nosotros. Y es uno de los temas que son personales, no son para mirar a mi derecha o a mi izquierda, enfrente o detrás, es para evaluarme. Ser espiritual no es como el problema de los hermanos de Corintio, el que habla en lenguas, o como era modernamente. Quieren dones espirituales, quieren sanidades y tantas cosas para decir que andan en Él. No. ¿Sabes quién anda en el Espíritu? Aquel hermano que con todo el dolor de su corazón sabe que los deseos de su carne es no perdonarte, pero Él te perdona. Eso es caminar y andar en el Espíritu. Aquel que ve la necesidad, olvida la ofensa, vio que caíste en mano de tus enemigos y tus enemigos hicieron pedazos tu vida. Él es movido a misericordia, viene y te toma, te ayuda económicamente, y como se le dijo al mesonero, cuando regrese, si todavía hay una cuenta pendiente, yo la voy a pagar. Yo voy a cubrir esos gastos. Yo voy a dar mi rostro por porque es mi hermano, porque es mi hermana, porque esa familia es de Cristo Jesús. Y si en mí está ayudarles, les voy a ayudar. Eso es traerle gloria a Dios. Eso es honrar el nombre del Todopoderoso. Eso es ser movido por el Espíritu Santo. Son en esos detallitos. No es que ves no ves y fuiste movido a misericordia. Es obrar en benignidad. Tener buenos sentimientos. Que vine no está lleno, pero los que estamos para glorificarlo a Él. Amén. Ser de esos buenos sentimientos. ¿Hubo éxito? Claro que hubo éxito. Porque Dios habló por medio de sus siervos. Porque Dios habló a nuestras mentes y a nuestros corazones.
y porque nos vamos a salir de aquí entendiendo que debemos nosotros despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre y no contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Victoria hay en el pueblo de Dios. Amén. Siempre que somos expuestos al consejo de Dios. Por eso, iglesia del Señor en Kenia, yo no sé cuántos son o quiénes sean, pero sigan adelante. El éxito no se mide por cuántos vienen. El éxito se mide, ¿saben? Al final. No es que también inició la vida cristiana, ¿cómo terminó? Ahí está el éxito. Hoy estamos aquí, mañana no vamos a estar. Pero si perseveramos hasta el fin, ¿saben quién nos acompañó hasta el fin? El Espíritu Santo. ¿Saben quién nos levantó para seguir adelante? El Espíritu Santo. ¿Saben quién nos habló al oído para fortalecernos y reanimarlos? El Espíritu Santo. ¿Saben quién guió a esa iglesia a prosperar? El Espíritu Santo. Entonces, somos más que vencedores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Hoy se ponen de pie, hermanos, para cantar el himno de invitación. Cante y alégrate. Vamos a cantar. Si el cielo no se ve azul, te sientes con temor. Si ha decaído tu fe, te falta el valor. En el cielo brilla un lugar donde vas a morar. Cree por fe y acércate a él, pronto nos viene a llevar. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de su alma es pastor. Todo el mundo vea su luz, mira al gran yo soy. Cuando afligido estás, enfermo y en dolor, mientras que los malos prosperan sin ningún temor, ten valor, pues no sabes lo que mañana tendrá. Cuando el cielo veas azul, tu corazón cantará. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo vea su luz, mira al gran yo soy. Muchas veces fallamos en ver el cielo brillar, cuando parece que los bienes no puedes lograr. Las riquezas se pudrirán, pues eternas no son. Si buscamos lo celestial, el premio es sin igual. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo vea su luz, mira al gran yo soy. Bueno, gracias, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar, hermano, para terminar estas conferencias. Un nuestro hermano que está aquí en el oriente, hermano, respondiendo su nombre. Que viene de. Sí, hermano. ¿Nos puede dirigir una oración, por favor? Agradecer todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Sí. Hasta luego. Quiero decir gracias a todos los hermanos y hermanas que ayudan para construir, para ayudar esta mañana. Gracias. Hoy ha sido una bendición.
ayudarnos, apoyarnos para entender la palabra del Señor. Oremos. Nuestro Señor, nuestro Padre, gracias Señor por darnos hoy esta bendición de estar aquí. Gracias Señor por su familia. En cualquier parte del mundo, cualquier parte del condado de San Diego o cualquier parte de este país que vamos, sabemos que tenemos familia, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias Señor por todos que asistan aquí. Perdónanos Señor de nuestros pecados. Gracias muchísimo Señor por darnos esperanza, paz y gracia. En el nombre del solo Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta serie de conferencias. Gracias a cada uno de los expositores, hermano Malcolm García. Dios le bendiga, hermano, lo siga usando. A su hermano Miguel Galván, hermano, que Dios te bendiga, que lo siga usando. Y a nuestro hermano Adán Guerrero, Dios los bendiga, lo siga usando como lo hizo en esta hora. Y a todos y cada una de las personas nuevas que nos acompañaron, que Dios los bendiga y les siga dando bendición para que sigan conociendo la voluntad de Dios y en un día no muy lejano puedan entregar su vida al Señor Jesucristo. Es la labor de la iglesia, es nuestro plan, nuestro proyecto, y el principal anuncio de esta tarde es: Dios te ama tal como eres, pero rehúsa dejarte así. Nunca lo olvides, porque mientras tengas vida tienes esperanza. Cuando se acaba la vida, se acaba todo. Pero hay alguien por ahí que anda rondando, dice que anda como león rugiente. Ese ser diabólico tiene un propósito. Dice que va a cegar el entendimiento de los incrédulos para que ya no le resplandezca la luz. No lo permitas. Pero el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a todos aquellos que están perdidos. Cuando reconozcas que estás perdido, te tienes que detener y tienes que volver a comenzar. Y en esta ocasión, y de esta manera, es hacerlo en el nombre de Jesucristo. Gracias a todos los que participaron para traer algo que compartir. Estuvo bien bueno el arroz, la salsa y todo lo que trajeron. Que Dios los bendiga. Y hermanos, nos quedamos despedidos de esta manera. No sé si alguien tenga algo que anunciar, alguna actividad pendiente. Es el momento para que lo haga. Se acaba el año, se acaban las actividades, pues a lo mejor el año que entra ya habrá un nuevo plan de trabajo. Sí, bueno, pásenme por si alguien tiene por ahí un plan. ¿Sí, pero? Yo tengo una invitación para la ciudad de Corona, a la Iglesia de Cristo. Vamos a tener el primer seminario femenil. Sí. Y traje la invitación para que se queden. ¿Cuál es la fecha? 9 de noviembre. Noviembre 9, hermano. La Iglesia de Cristo, la invitación a la primera seminario de mujeres, el día 9 de noviembre de 2013, comienza a las 9 de la mañana, ahí en Corona, bajo el tema central, soportándonos las unas a las otras. Y yo recomiendo que vayan todas, La dirección, hermano. ¿Sí, no? La dirección. Es en la ciudad de Corona, hermano. Primero arriba, hermano. En la calle. Primero arriba. Ok. Es el 815 Sur Western Avenue en Corona, California. Y también le doy el código postal. Bueno, pues no, si alguien quiere ir, está interesado con la hermana para que aquí lo vamos a estar recordando nosotros a los hermanos. Y los que quieren, pues para más información con la hermana, cómo llegar a ese lugar, al terminar de la discusión. Gracias.
gracias a cada uno de ustedes. No sé ya con alguna otra actividad pendiente. Pues yo no sé si saben el próximo sábado hay también una conferencia juvenil en Morelia, no sé si saben. Los jóvenes allá también a la iglesia de la L. Próximo sábado. Sábado. ¿A qué hora? ¿No? Va a comenzar a las 11 de la mañana. Próximo sábado a las 11 de la mañana hay una Está actividad ya para para jóvenes. empezar a hacer el café y Bueno, para los que no sabíamos o no sabían, pues hay la actividad de juvenil próximo sábado. Entonces, hermanos, de mi parte ha sido todo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima reunión.
This is oh, look, could it go down? Yo pienso que los hermanos, el hermano Malcolm y el hermano Daniel tenían conexión, porque los cogimos así nomás, que tienen ministerios de los trabajadores y todo bueno. ¿Sí?